Pregunta 1. Investigar en Internet sobre cualquier medio de comunicación o portal peruano que haya publicado una noticia cuyo titular indique una información que no se haya explicado ni desarrollado en el contenido de la misma. Coloca la publicación y explícala con tus propias palabras. En esta nota publicada por el diario peruano El Popular, con fecha del día 10 de noviembre del 2021, originalmente rescatada desde la agencia de noticias Agence France Presse (AFP), puede leerse en el titular: Xi Jinping advierte que las tensiones en Asia-Pacífico podrían desembocar en una guerra fría. Un titular que desde luego causa polémica y controversia por englobar temáticas de coyuntura que históricamente causan debate en la opinión pública, por lo que en consecuencia los lectores decidirán a partir de este titular leer la noticia completa por los aspectos ya anteriormente mencionados y por cumplir ciertas características de interés colectivo y llamamiento a la atención. Sin embargo, durante el desarrollo en el cuerpo de la noticia no se explica, mucho menos a detalle, el titular presentado inicialmente. Más todavía, se toma una frase dicha por Xi Jinping y es tergiversada totalmente, imponiendo alguna tipología de interés del medio de comunicación, adecuando el escenario de una noticia maliciosa, en otras palabras, una noticia falsa, puesto que utilizar un titular con una frase que no se dijo o que de alguna manera fue tergiversada por conveniencia del medio es también una forma de emitir, difundir y masificar fake news. Pregunta 2. Da un ejemplo donde los medios de comunicación tengan doble moral. Explica el caso y coloca evidencias. Caso: América Televisión, la manipulación de la prensa popular o chicha durante el régimen de la dictadura de Alberto Fujimori, la visita a las salitas del CIN y la amnesia. Nos parece evidente que dentro de los imaginarios colectivos e individuales que circulan cuando se discute el rol de los medios de comunicación, pensamos en lo más ideal que puede suscitarse respecto a la libertad de prensa y los derechos jurídicos que amparan a los medios de difusión masivos. Sin embargo, para los políticos corruptos, la posibilidad de controlar dichos medios, la información y la transmisión de noticias aparece así como la oportunidad perfecta para conseguir el voto de los electores y de servirse de dichas herramientas de comunicación para vencer a sus opositores políticos. Para comprender mejor el escenario mediático peruano y extrapolar el rol fundamental actual que cumple la prensa en la política, es menester dar una vuelta al pasado y examinar un caso específico en que la campaña de desinformación política fue tan virulenta, violenta y grosera que provocó un daño irreparable a cierta relación bidireccional, ya mencionada. Hago énfasis al caso de la prensa peruana en los años 90 y particularmente al caso de la prensa popular o prensa chicha, en la cual estuvo adherentemente vinculada a América Televisión. El final del gobierno de Fujimori, con los cambios políticos y sociales que suscitó, significó también cambios importantes en la coyuntura mediática del Perú. Las acusaciones de manipulación y difamación han dado lugar a procesos judiciales que han llevado a la sentencia y prisión a dueños de canales de televisión, de prensa escrita y de agencias de comunicación, entre otros cargos públicos relevantes como congresistas de la patria. Se trata así de un episodio que ha llegado a fines judiciales que no se han conocido de modo similar previo. Durante una década, de 1990 al 2000, Vladimiro Montesinos sobornó a medio país desde una salita de sofás de falso cuero marrón en las instalaciones del CIN, una salita que se ha vuelto mítica para todos los peruanos y peruanas. Por ahí circularon ministros, congresistas, militares, jueces, fiscales, banqueros, dueños de medios. Todos fueron filmados en videos caseros sin saberlo, recibiendo fajos de billetes de dólares con membresías de miles, favores y encargos, porque la cámara escondida era el vicio privado de Montesinos y un seguro bajo la manga para cuando fuera necesario. Y lo fue, cuando apareció el primer video de un congresista recibiendo $15.000 por pasarse a las filas del fujimorismo. El primero en caer fue el presidente de la República, que se dio a la fuga y renunció al cargo por fax mientras se encontraba en otro país, acabando con sus planes de perpetuarse en el poder. Gracias a los Vladivideos, cayeron muchos más y cumplieron penas de cárcel.
Tal es el caso de uno de los medios de comunicación peruanos con mayor difusión y alcance que en los últimos años ha continuado afianzando y perpetuando la idea de la censura política, pública y social respecto a darle espacios a quienes les gustaría, a ciertos grupos económicos y por conveniencia particular, que gobernaran, vulnerando la libertad de prensa e infundiendo cierta tipología de censura en la población. América Televisión, un medio que en algún momento perteneció a los ex dueños José Enrique y José Francisco Crucillat, quienes fueron procesados por los juzgados anticorrupción de nuestro país por haber recibido alrededor de $619,000 mensuales de manos del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para instaurar e imponer la línea editorial dentro de su canal al servicio de la reelección de Fujimori, que fue presidente desde los 90 hasta el 2000. Finalmente, ambos fueron procesados por la justicia peruana por corrupción, siendo ubicados en la frontera con Chile tras un viaje de escondite en la Argentina. ¿Por qué este medio de comunicación incurre en la doble moral? Como en aquel entonces, en los 90, los medios manipulados y comprados recurrían a la realización de noticias maliciosas con contenido intencional y a la redacción del mecanismo de la subjetividad para la elaboración y difusión de las notas periodísticas para así controlar a la población y a la comunidad peruana. Por ejemplo, es sabido que América Televisión en la actualidad, luego del escándalo de Cuarto Poder y la denuncia del ex grupo de investigación periodística que trabajaba en el medio, se supo que ciertos personajes, directivos y altos cargos censuraban y que además presumiblemente habrían recibido aportes de campaña de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, según relata dicho ex grupo de periodistas del programa, que ahora crearon un medio de comunicación totalmente independiente llamado Epicentro TV. En el marco de las elecciones presidenciales 2021, a continuación algunos ejes que vulneraron la libertad de prensa este último año. El despido de los productores periodísticos Carlos Fonseca de Canal N y Carola Miranda de América Noticias, y la renuncia de 8 periodistas de América Noticias y Cuarto Poder, que renunciaron por desacuerdo con la nueva línea informativa. Entre ellos tenemos a Gabriela García Hildebrand, Carlos Muriola Martínez, Anuska Buenaluque, Daniel Llovera, Carlos Hidalgo, David Gómez Fernandini, René Gastelumendi, Karina Borrero. Asimismo, América Televisión siempre ha señalado ser un medio imparcial y a favor de la verdad. Sin embargo, estos últimos años y estas declaraciones no se coligen con los actos, y ha sido un hecho que al ver y analizar los contenidos emitidos desde la casa de América Televisión, se logra conocer que su objetivo medular y principal radica en desacreditar gobiernos con los que no está de acuerdo, además de impulsar una campaña mediática a través del lenguaje, lo audiovisual, entre otros mecanismos para subjetivizar el contenido informativo político, difundir noticias incompletas o favorecer a un grupo político económico que posee y goza de cierto poder, y que podría favorecerse económicamente como medio de comunicación para su supervivencia finalmente, más aún convirtiéndose en una empresa periodística y no en trabajar deontológicamente en el ejercicio profesional. Pregunta 3. ¿Cuál consideras que es la relación que hay entre la ética periodística y la creación y propagación de las noticias falsas? Suele ser común exponer la idea que para la sobrevivencia de un medio de comunicación debe existir cierto capital económico circulando. Esto con el fin de remunerar a los profesionales de las comunicaciones como los periodistas, comunicadores, creadores de contenido, community manager, etc. Sin embargo, ¿es el instrumento del poder económico realmente importante para los periodistas e investigadores de las comunicaciones? La mayoría de los casos, cada medio de comunicación se rige a una línea editorial propia, afín a sus objetivos, transparencia y modalidad de públicos. Existe además un principio básico, el cual somete a las y los periodistas en su labor de trabajo, la denominada deontología periodística. Modera las normas, valoraciones, principios y todo lo relacionado desde el aspecto democrático, profesional y ético de las y los periodistas. Poner en duda la revalorización e importancia de la deontología como principio profesional básico es un gravísimo error. Mientras que la ética nos forma como ciudadanos críticos con valoraciones de lo correctamente político, en la deontología periodística es medular regirse las normas jurídicas sociales instauradas bajo la legislación de derechos nacionales e internacionales, sin poner en dubitativa alguna flexibilidad de estas.
puesto la filosofía moral respecto a las actividades profesionales son deberes y obligaciones netamente morales. La ética periodística actúa como ente regulador y combativo de las noticias falsas o fake news o sistemas de desinformaciones de la era de la posverdad. Por ello es que los periodistas comunicadores cumplen un riguroso deber y función profesional dentro del aparato social como líderes de opinión, exploradores de la verdad y denuncia ciudadana. Además, es menester que la deontología periodística, junto al ejercicio, buscan evitar la masificación de las fake news, investigando, monitoreando la seguridad pública, denunciando pertinentemente de acuerdo a principios morales y éticos que no están en duda, anteponiendo siempre los derechos civiles y la seguridad de las democracias, de las sociedades y de los pueblos. Desde el contexto de la era de la hiperdigitalización, conjuntamente con la globalización, sumada a la masificación de información en todos los espacios de la Internet, en consecuencia se ha diversificado gran auge de contenidos informativos, incluyendo los periodísticos, para las nuevas generaciones, por supuesto. Sin embargo, al albergar un sinnúmero de capacidad de datos en la red, el Big Data, ¿verdad? Se tiende a captar también cualquier tipo de información sin mantener filtro alguno para detectar la fuente de si dicha información posee calidad verídica o de falsedad. Podríamos pensar que los virus, por ejemplo, como la gripe y el COVID-19, han significado grandes problemáticas para la sociedad moderna y contemporánea respectivamente. No obstante, estamos olvidando un hecho factible, y es que las fake news también llevan características similares al de un virus cibernético, que contamina la información real y veraz, componiendo una especie de pandemia cibernética global. Al referirnos a la amenaza que pueden representar, podemos tomar muy en cuenta un estudio realizado por parte de Kaspersky y Corpa dentro de la campaña Iceberg Digital en América Latina, detallándose que quienes menos logran identificar una fake news somos los peruanos con el 79%, seguidos por colombianos 73% y chilenos 70%. Detrás se encuentran los argentinos y mexicanos con el 66% y finalmente brasileños con el 62%. Esto quiere decir que por parte de nuestro país son alrededor de 8 de cada 10 peruanos que no logran reconocer una noticia real de una falsa. Jamás el periodismo se valdrá de un encargo financiero porque la democracia no está en venta y la verdad tampoco.